Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Cristian Hernández Estrada y soy estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El título del presente trabajo se denomina La ciencia de la administración pública. Como introducción al presente tema, veremos tres aspectos. 1. El propósito del trabajo. 2. ¿Por qué es importante reflexionar sobre el tema? Y 3. ¿Qué elementos abona a la nueva gestión pública? El propósito del presente video es conocer lo referente a la ciencia de la administración pública, qué es, qué elementos tiene, su historia. Asimismo, conocer qué son las políticas públicas, cómo podemos identificarlas, qué características tienen y adentrarnos en último lugar al estudio de la nueva gestión pública. Cabe mencionar que es importante reflexionar sobre este tema, ya que nos ayudará a tener un enfoque más amplio de conocimiento de la administración pública. Todo el mundo tenemos una idea de lo que significa administración pública, administrar recursos materiales de capital humano, estrategias para otorgar servicios públicos y atender necesidades generalizadas de una colectividad organizada políticamente, es decir, administrar todos los recursos que se tienen a la mano para cumplir diversas necesidades de la sociedad hasta llegar a un buen destino. Entonces, dentro de este estudio, dado la evolución cambiante que tiene la administración pública, pues se van adoptando nuevas corrientes conceptuales de la ciencia de la administración pública, partiendo de sus metodologías y hasta llegar a cuestiones más actuales como lo son la nueva gestión pública. Eso es lo que vamos a reflexionar o lo que voy a tratar de explicar a continuación. Para comenzar, vamos a definir qué se entiende por ciencia de la administración pública. Galindo la define como una disciplina académica que utiliza el método científico para la búsqueda de soluciones a los problemas que se generan con motivo de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y a ella corresponde la tarea de manejar y administrar el patrimonio del Estado de acuerdo con las leyes de la materia para la satisfacción de las necesidades colectivas, debiendo buscar en todo caso un equilibrio de la situación financiera del mismo a través del gasto e ingreso del gobierno. Bueno, esta definición fue la que más se acercó al estudio del presente tema porque contiene varios de los elementos que son importantes para la ciencia de la administración pública. Dichos elementos, como lo vimos en el curso, son la eficacia, la eficiencia, el grupo social, la coordinación de recursos y productividad. En primer lugar, la definición menciona el método científico. Esto, sin lugar a dudas, ya le da la categoría propiamente de ciencia a la administración pública. También esta definición contiene los dos elementos que yo considero más relevantes en la administración pública, que son la eficacia y la eficiencia, entendiéndose a la eficacia en el concepto de lograr los objetivos con la calidad y cantidad destinados a los servicios públicos, y la eficiencia de esta cantidad y calidad se den con el menor costo posible. Por otro lado, también menciona otros elementos principales que se da dentro de un grupo social, ya que dice que se trata de dar soluciones a los conflictos que se dan entre el Estado y la sociedad civil y a diferentes situaciones a través de coordinación de recursos, la administración de los mismos y todo esto, como lo hemos visto desde el inicio del curso, es para llegar a un bien común de dicha colectividad. Referente a la historia de la ciencia de la administración pública, podemos encontrar, como ya mencionamos, también a lo largo del curso, a Juan Carlos Bonin, a quien se le considera como el padre de la ciencia de la administración pública, con su obra Compendio de los Principios de la Administración. Igualmente contribuye al desarrollo de esta ciencia la Revolución Francesa y su estado absoluto, la Revolución Industrial, los principios de economía de Max Weber, así como la obra de estudio de la administración de Woodrow Wilson, quien llega a la conclusión de que la administración pública es fruto de la ciencia política y que siempre van a estar íntimamente relacionadas. Consenso generalizado que se tiene por varios autores. Los conceptos mencionados que se tuvieron de dichos autores representan los principios o las bases de la administración pública y de la ciencia de la administración pública, pero a partir del siglo XX se dan tres nuevos conceptos que también son de gran importancia, y como se mencionó en la introducción, conocerlos nos dan las bases para saber cómo se ha ido desarrollando la ciencia de la administración pública.
Estos conceptos son las políticas públicas, la nueva gestión política y la gobernanza. El enfoque de las políticas públicas. Por políticas públicas podemos entender o que surgen para comprender o atender asuntos públicos. Se dan para fortalecer los procesos de decisión pública dentro de la administración pública. Estas políticas públicas son pues el proceso de elaboración y ejecución de políticas para atender un problema público. Según Harold Haswell, en este proceso de elaboración y ejecución de dichas políticas públicas vamos a tener dos aspectos: el conocimiento del proceso de decisión y el conocimiento en el proceso de decisión. El primero se refiere a tener las habilidades para tomar esa decisión y el segundo, en pocas palabras, nos dicen los métodos científicos que debemos conocer para llegar a lograr la solución del conflicto. Si las políticas públicas son las acciones del gobierno de un país que ante alguna dificultad o problema de interés público decide cuál será el camino o qué decisiones tomará para la decisión de ese problema. Para dichas decisiones o soluciones deben tener la mayor eficacia y la mayor eficiencia, o sea, deben ser de la mejor calidad con el menor costo. Este tema está íntimamente relacionado con la administración pública, como ya lo vimos, pues es la encargada de la sociedad en la solución de conflictos entre el Estado con la sociedad civil a través de diversos métodos o metodologías científicas. Entonces, pues, las políticas públicas en sí ya son las decisiones concretas que se toman a través de la investigación, del método científico, de localizar el problema, identificarlo, ver las consecuencias que tiene o podría tener y encontrar las soluciones concretas para dicho problema, y en base a esto diseñar un plan de trabajo y tomar las decisiones correspondientes para la solución de este problema, el cual van a intervenir diversos sectores de la política. Esto nos da paso al enfoque de la nueva gestión pública. La nueva gestión pública se entiende como la participación privada en cuestiones públicas proviene de políticas privatizadoras de diferentes servicios, es decir, ante la ineficiencia de los gobiernos para la prestación de servicios públicos, como por ejemplo en los sectores del transporte, de limpieza, de comunicaciones, de salud, se recurrió al sector privado para cubrir esas necesidades de la colectividad, del público en general. Es decir, al verse rebasado el gobierno a prestar los servicios porque no había una eficiencia en la prestación de los mismos, ya que se prestaban los servicios a un mayor costo para el Estado, se recurre al sector privado para cubrir esos grandes rubros de las necesidades sociales a través de la privatización y concesión de servicios públicos. Entonces así, con la nueva gestión pública se buscó cubrir esas deficiencias del sector público para prestar los servicios de la colectividad necesita, con una mayor eficacia y eficiencia al llevar a cabo por empresas privadas, a través de conceptos de la administración privada, pero para llevarse a cabo en el sector público. Como una reflexión de los pros y contras de la administración pública, nos podemos enfocar tanto en la administración pública nacional como en la local. Hoy en día, la administración pública en México, desde mi perspectiva, ha logrado grandes avances en la administración pública. Somos un Estado constituido, con una organización jerárquica real, con la definición de poderes bien delimitada, con la autonomía local en los estados y municipios muy bien definidos, sabiendo que puede hacer cada orden de gobierno dentro de sus competencias. Es decir, el mayor pro de la administración pública en México es que se tiene una gran organización de todo un aparato gubernamental, pero como contras se ha dicho que ese aparato gubernamental tiene múltiples deficiencias: la corrupción, el exceso de personal o de capital humano, un servicio civil de carrera deficiente, que el enfoque de recursos no es claro, que las partidas gubernamentales no se gasten para cubrir las necesidades para lo cual fueron destinadas. Dado el enorme monstruo que es el aparato gubernamental y que es muy complejo tener control de todas esas áreas y de todos los sectores que cubren todas las necesidades de la población, y dado que México es un país que sigue en vías de desarrollo, un país capitalista donde cada individuo busca forjar un futuro con la ayuda de las herramientas públicas, se ha intentado a través de la implementación de políticas públicas reducir esas deficiencias. Creo que en las últimas décadas se ha ido avanzando poco a poco, o se ha tratado de hacer la repartición de los recursos de manera más eficiente, que se gaste el dinero para lo que fue destinado. También se trata de reducir el aparato en cuanto al capital humano.
Sabemos que en varios sectores hay exceso de servidores públicos y en otros sectores como el sector salud que se ocupa de más personal. Al estudiar este tema, vemos que hemos llegado como país a la nueva gestión pública, donde el sector privado se ha hecho cargo de prestar algunos servicios públicos para satisfacer las necesidades colectivas, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, en el transporte público, en la recolección de basura. Se ha recurrido a empresas privadas para cubrir dichos objetivos. En conclusión, en el presente trabajo nos referimos al esquema tradicional y al nuevo esquema de la administración pública. En cuanto al esquema de la ciencia de la administración pública, vimos que es un conjunto de diversos recursos que utiliza el Estado para encontrar y dar solución a diversas necesidades o conflictos de la sociedad. Asimismo, llegamos a la nueva gerencia pública y la gobernanza, donde con la participación pública, el sector privado y la participación social, se intenta cubrir esas necesidades públicas y esos requerimientos de la sociedad, teniendo como aprendizaje en la actividad que el análisis hecho de estas corrientes nos da una conceptualización más amplia del entendimiento del aparato de la administración pública, pues nos lleva a un entendimiento de cómo va evolucionando la administración pública, ya que al tratarse de una ciencia de la cual no se tienen todos los conceptos aún hoy en día y dado los cambios constantes en los diversos aparatos gubernamentales globales, se va entendiendo diversas formas de administrar un Estado y el Estado mexicano pertenece al listado que, en mi opinión, hace diversos estudios de administración pública y de derecho comparado con otros países o otros sistemas de implementación de políticas públicas o evolución de las mismas de administración de los mismos. En cuanto a mi profesión, soy abogado y puedo hacer referencia de cómo ha ido evolucionando la administración de la justicia. Aún hoy en día estamos teniendo grandes reformas, por ejemplo, el nuevo sistema de justicia laboral, que tendrá como consecuencia la terminación de las juntas de conciliación y arbitraje que están bajo el mando del Ejecutivo y pasar al Poder Judicial. Para hacer todas esas implementaciones y reformas, México tiene grandes preparaciones desde la propuesta hasta la materialización de las reformas. También vemos cómo el sector privado tiene cada vez más importancia. De entre los cambios más relevantes que recuerdo son la reforma de telecomunicaciones, la reforma energética, donde hace algunos años era poco probable pensar que la gasolina sería distribuida por empresas privadas. Creo que poco a poco se irá trasladando diversos servicios que hoy presta el Estado al sector privado, ya que al hacer esto se abre el mercado a la competencia de precios, lo cual nos lleva a beneficios de oferta y demanda. Bueno, hasta aquí llega mi exposición, esperando haber sido claro. Les agradezco mucho su atención y teniendo como referencias para la presente exposición el libro de La ciencia de la administración pública en el siglo XXI por el autor Fernández L. Y el artículo de Villarreal E. de la administración pública, el crecimiento de la disciplina y nuevos campos del estudio.